Sí, bueno, sí, la historia es, el cacao se produce en alrededor de 60 países, en lo que sería el círculo tropical de máximo 20 grados norte, 20 grados sur, y se desarrolla en general en unas condiciones de pobreza. Entonces, eso fue lo que me llevó a ver, bueno, pues intentar desde mi punto de vista también buscar qué cosas se podrían hacer para que el cacao realmente digamos que se produzca de una forma digna, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas implicaciones, sobre todo el tema del precio, que es un precio injusto, ya que se establece en las bolsas de Londres y Nueva York, lo cual hace que no tenga nada que ver con los costes de producción en países de que por sí ya son muy pobres y donde se ha buscado cómo poder comprar esa materia prima y favorecer la exportación de materia prima, no de producto terminado, hacia los países consumidores que son los del norte. Entonces, para que podamos comer chocolate, digamos una tableta de chocolate normal a 1 euro, hace falta que se le pague muy poco al productor. De una tableta de chocolate de 100 gramos, que vale 1 euro, se le pagan solo 6 céntimos al productor. El resto se queda en toda la cadena de intermediarios. Y curiosamente, pues en Canarias hay un par de plantas que, bueno, he ido un poco siguiendo la historia, ¿no? Y las trajo un herreño a la isla del Hierro de Venezuela. Unas semillas que él siempre dijo que, aunque, digamos, otra gente le había dicho que no se podía dar, él dijo que sí, porque se daban en unas condiciones muy parecidas a las de las Islas Canarias, ¿no? Entonces, bueno, es una planta que crece de semilla, o una vez uno tiene ya una planta, puede luego injertarla, tiene ese patrón, luego la injerta con variedades que veamos que son productivas, ¿no? En general, digamos, bueno, la historia del cacao va ligada, la planta va ligada, proviene de la cuenca amazónica. De ahí salió y se fue distribuyendo por todo el mundo, pero a África, donde no había ni una planta de cacao, llegó aproximadamente hace 150 años para, digamos, todavía en términos de semi-esclavitud, producirla en esos países para abastecer el mercado europeo, que cada vez era más demandante. Europa consume el 40% del cacao mundial. Eso significa que necesita ese abastecimiento de materia prima, ¿no? Es una planta, para mí, de las más bonitas que conozco, porque bueno, puede crecer como un árbol, pero se la mantiene a, digamos, una altura de 3 metros máximo para poder cosechar bien los frutos. Los frutos crecen en el tronco, es una particularidad que lo hace especialmente bonito. Es una mazorca que se parece a una pelota de rugby, un poquito más pequeña quizá, pero de un tamaño considerable, y dentro están los frutos, que son los que finalmente, de esos granos, darán el cacao que, bueno, hay todo un proceso desde el momento que se cosecha la mazorca, aunque ha habido todo el proceso de abonar los campos, de cuidar, digamos, todo el tema de plagas y enfermedades, finalmente cosecharlo. Una vez cosechado hay que abrir esa mazorca, dentro hay entre 40 o 50 granos de cacao, que están recubiertos de un mucílago, de una sustancia blanca que cuesta mucho eliminar. Para eso hay que fermentarlo, normalmente se fermenta cuando son pequeñas cantidades con hoja de plátano, y a cabo de 5 o 6 días la fermentación ha provocado que ese mucílago desaparezca completamente. Hay que ponerlo a secar, y una vez seco ya se puede empezar lo que sería el proceso industrial, que es coger los granos secos y tostarlos, descascarellarlos y prensarlos para obtener lo que sería la pasta de cacao, y a partir de ahí todos los ingredientes que nos sirven para hacer el chocolate, ¿no? Yo no pensaba que era la semilla. Claro, es la semilla, es el cacao, pero claro, hasta llegar al chocolate todavía hay un proceso muy largo, ¿no? Muy largo. Entonces, claro, uno piensa, ese árbol ha estado 1 año para dar esos frutos, insisto, que hay que abonar el cultivo, hay que cuidarlo. Si hay una mazorca de cacao que está enferma, hay que eliminarla porque puede infectar a las otras, hay que cosecharlo, fermentarlo y secarlo, y eso se paga a 6 céntimos de lo que va a ser el producto final. Entonces, digamos que eso hace que el 70% de los productores de cacao, sobre todo en África produce el 75% del cacao mundial. Pues el 70% de esos más o menos 2 o 3 millones de productores viven bajo el umbral de la pobreza.
O sea, no ganan lo suficiente para vivir dignamente y eso lleva a toda una serie de consecuencias, de problemas de salud, de no tener ni seguridad social, de no poder mandar a los hijos a la escuela, de que haya trabajo infantil, de que a veces haya que deforestar los bosques para plantar más cacao, para intentar ganar un poco más, ya que es para mucha gente, para muchos productores, su única fuente de ingresos. Las cifras están claras, bueno, están más o menos claras, ¿no? Un árbol, y en el Hierro tengo las imágenes y ahora incluso se ha propuesto un proyecto de investigación a través del ICIA. Las plantas estas del Hierro, que tienen 17 años, sabemos exactamente la fecha en que se plantaron y todo el proceso que han tenido, pueden producir entre 50 y 60 mazorcas cada árbol, a lo largo de un ciclo de un año. Cada mazorca, hemos medido también, hemos contado los granos de cacao, hay dos variedades diferentes, parece, unas dan alrededor de 40 y otras dan 50 semillas cada mazorca. Eso significa que cada mazorca, una vez seco, 50 semillas, una semilla seca pesa 1 gramo. Cada mazorca serían 50 gramos, multiplicado por 50 mazorcas serían 2,5 kilos de cacao. Si eso lo ponemos en 1 hectárea, sería un rendimiento increíble. Claro, solo tenemos 2 árboles, pero potencialmente el potencial está ahí. El promedio mundial de producción de cacao, cuando hablo de cacao, ya hablo de cacao en grano seco, todo ese proceso que he contado, ¿no? El promedio está en 400 kilos por hectárea. Hay lugares en Perú que llegan a los 3.000. Son casos extraordinarios, variedades muy productivas, muy buen manejo, eso es básico. Entonces, pero yo diría que en Canarias, si seguimos un poco aumentando esos pequeños árboles que hay, probando en algunas zonas, se podría llegar a, no digo de que haya que plantar hectáreas, pero sí que se puede llegar a producir algo de cacao que podría dar el primer chocolate canario, que no existe todavía, y eso sería una cosa interesante, sobre todo porque si se mezcla con el café, hay combinaciones muy ricas de chocolate con café. Entonces, aprovechando en Agaete, que ya tienen algunas semillas del cacao del Hierro y donde se ha sembrado, y yo creo que vamos a intentar explorar esa vía, que puede ser muy interesante. Decirte que en África al sector se le llama automáticamente café-cacao, el café y el cacao crecen juntos, entonces aquí también se puede dar. En eso también es lo que estoy trabajando últimamente, estoy escribiendo un libro sobre esta temática, proponiendo también cosas, ¿no? Como digo, acabo de volver ahora de Costa de Marfil, he estado en seminarios, en congresos que ha habido ahí sobre esta temática y obviamente, vamos a ver, la única presión que pueden tener las grandes empresas son por 2 vías, ¿no? Una es el consumidor. Si el consumidor demanda eso, van a estar obligados a hacerlo. Y la otra es que acaba de salir una regulación europea que obliga a las grandes empresas de momento, se supone que más adelante se ampliará, a que no se pueda vender, no puedan traer a Europa cacao que provenga de zonas deforestadas. Para empezar, pero obviamente hay un problema de trabajo infantil, hay un problema de precio, que sigue pagando muy poco, y entonces otros problemas continuarán. Pero bueno, a veces este tipo de regulaciones europeas pueden ayudar a ir mejorando ese sistema. El tema de las multinacionales es tremendo. O sea, la cantidad de dinero que han ganado durante, yo diría incluso los últimos 50 años, es inmenso. Tengo datos sobre eso, porque muchas veces de estas grandes empresas, de estos chocolates que todos apreciamos, todos nos encantan, de grandes marcas, es increíble la cantidad de dinero que llegan a ganar y repartir entre sus accionistas, y ahora parece que ellos no son responsables ni de la miseria de muchos de los productores, ni de sus condiciones de vida, ni de que hayan tenido que deforestar para poder seguir viviendo y teniendo algo más de ingreso que lo que les daba el cacao, ¿no? Entonces yo creo que la legislación europea siempre va un poco por detrás de los problemas y a veces se queda corto, porque estas grandes multinacionales son mucho más rápidos que cualquiera.